No, está corriendo el tiempo. Sí, lo que pasa es que no se ve de este lado. ¿No tendría que tener la lucecita No. roja que toma? No, porque está apagada la luz. Ah, bien. Mil disculpas. Yo creí que estaba grabando. Ahora sí. Ujú. Bien, Eduardo, te pido por favor mil disculpas y que arranquemos de vuelta. Te presento Bueno. nuevamente. Vamos a cambiar ahora lo que salga. Bueno, mi nombre es Eduardo García Puebla, soy comodoro retirado de Fuerza Aérea. En la época de Malvinas era capitán de 33 años, ahora tengo 72. Estaba casado con 2 hijos, mi mujer tenía 22 años, unas preocupaciones porque mi hijo mayor estaba enfermo, bastante delicado, de dermatomiositis infantil, que era una enfermedad poco conocida en Argentina y que producía una casi invalidez total para él, ¿no? Y no se sabía tampoco muy bien cómo tratarlo. Es esto una historia aparte de esa, para después. Una preocupación que te llevaste a Malvinas. Sí, no, pero a Malvinas me llevé esa gran preocupación. Claro. Y mi mujer muy joven, sola. Bueno, de todas maneras mis padres se trasladaron a Paraná, que era donde estaba destinado, y acompañaron a mi mujer. Y además las mujeres del barrio hicieron todo un grupo de oración y de compañía, de acompañamiento además, donde se alentaban unas a otras. ¿Vivías en un barrio militar? En el barrio aeronáutico de Paraná, que está al lado de la pista, justamente. Así que vivían en lo bueno y lo malo de estar ahí. Porque cuando había un derribo, que no sabían quién era el que había caído, venía el Falcon Azul de la brigada y todas en la ventana mirando a ver en qué casa paraban, porque eso significaba que ahí estaba el derribo, ¿no? Así que era toda una ansiedad. Así como funcionaba como un grupo de contención para Claro, esa familia que exacto. perdió un integrante, también era el También lo temor cuando acompañaban, veían. pero era un momento de terror esa llegada del aviso, no saber de quién era el que había caído. Bueno, yo tuve la suerte y la osadía un poco, por joven y por entusiasta de la profesión que uno eligió, ¿cierto? Que había que defender Malvinas. Me enteré el 2 de abril, fue algo sorpresivo completamente, no tenía ni idea. ¿Te enteraste cuando se anunció públicamente? El mismo día, exactamente, el mismo día. Y que fue después mi navegador, que va a hablar también seguramente acá, el comodoro retirado Jorge Segat. Bueno, él fue el que me dio la noticia, en realidad, porque llegó a casa tocando bocina como loco, con bandera, un entusiasmo impresionante. Bueno, éramos amigos. Y bueno, nos dio la noticia. Y yo, especulando con que era oficial de bombardeo del grupo, que es un cargo, digamos, funcional, no era importante en cuanto a jerarquía, los otros eran más antiguos. Y le propuse al jefe de brigada irme primero, porque tenía entusiasmo de lo mío, de ver qué pasaba, de hacer las cosas bien, de comprobar las bombas en el agua, porque nosotros teníamos bombas que eran para la tierra, incluso bombas antiguas, que eran para tirar bombardeo terrestre. Entonces teníamos que probarla, a ver qué pasaba si le tirábamos a un buque, no sabíamos qué pasaba. Entonces el jefe de brigada me autorizó y los demás no les causó mucha gracia. Estaban todos enojadísimos conmigo, sobre todo los más antiguos. Pero bueno, me fui primero. Porque en teoría ellos tendrían prioridad, claro, para ir primero. En teoría ellos querían también ir primero, claro, porque eran los jefes de escuadrilla y yo era el numeral. Ese era como el espíritu en tu sector, en tu grupo, Claro, las ganas de participar, exacto, de movilizarse, de ir a las islas. Exactamente. A cumplir con todo lo que se habían estado preparando, exacto, para estudiando y ponerlo en práctica. Sin saber con lo que nos enfrentábamos. Cuando fue pasando el tiempo y empezamos a investigar, nos dimos cuenta cuál era el enemigo, ¿no? Lo que tenía y lo que podía hacer. Nosotros en realidad, las hipótesis de conflicto era Chile, había sido siempre, que era por supuesto un país con una capacidad similar en aquella época, no ahora, a la nuestra, ahora no hay mucha diferencia. Pero en aquella época era similar, entonces el entusiasmo era muy grande y pensábamos que era algo más o menos parecido, y no lo era. Pero bueno, me fui con
con un vecino mío que también era muy entusiasta y que le tengo un reconocimiento muy grande porque este chico se fue conmigo de navegador, se llamaba Siri, él falleció, Siri, Marcelo Siri, y él se fue y apenas llegamos allá empezó a tener problemas físicos, de sentirse muy mal. Hicimos todos los vuelos en el mar, tirando las bombas y comprobando, y eran vuelos bastante sacrificados, volando rasante, volando de distintas formas. Y él nunca me decía que le dolía, pero llegó un día en que no pudo ya bajar del avión. Tuvimos que bajarlo entre todos y bueno, él estaba muy mal, tenía un cáncer. Y bueno, lamentablemente tuvo que dejar de combatir, no pudo combatir. Pero sus hijos, que uno de ellos es profesor de la Escuela de Suboficiales en Córdoba, ha organizado un grupo muy interesante de trabajo del sistema de armas Canberra. Y es el que está organizando ahora la reunión de los 20 años de Canberra. Así que es el alma mater del sistema de armas Canberra, el hijo de este chico que falleció. Y después de él, que sucedió ya como navegador mío permanente, fue el primer teniente en ese entonces, Jorge Segat. No tengo gráfico para mostrarlo porque yo soy de estatura 72 y él mide casi 2 metros. Tenemos bastante parejo, pero muy parejo en las operaciones, en el combate. Y bueno, pasaron cosas muy, ahora graciosas, en ese momento no. Yo el 1 de mayo, que fue la primera misión y el bautismo de fuego de Fuerza Aérea, a mí me tocó participar. Fue una misión que en realidad no la esperábamos porque atacaron los Vulcan a las 4 de la mañana y bueno, se saltó la alarma, todos los sistemas se pusieron en alerta y Canberra, como es un avión un poquito más complicado en los sistemas de control porque van dos tripulantes, se controla entre los dos todos los sistemas de bombardeo, de motor, etc. Ya los tripulantes se quedaron arriba de los aviones. Eso fue a la mañana y se hizo mediodía y la gente estaba sentadita ahí en el avión. Entonces a nosotros se nos ocurrió decirle, mire, vayan a comer, los reemplazamos y ustedes vuelvan rápido, así cumplan con su misión. Les toca a ustedes ir. Para que nos sentamos en los aviones y llegó la orden fragmentaria, que es la orden de salir. Y sí, se había hecho tarde, no recuerdo exactamente la hora, pero era alrededor de las 4 de la tarde. Que ya en esa época del año y latitud es tarde, ya empieza como el sol a disminuir, a bajar. Bueno, despegó la primera escuadrilla y nosotros nos tocó ser la segunda. La segunda escuadrilla estaba conformada por el capitán Baigorri, alias Pájaro, porque le decimos eso porque tiene una característica prominente especial, y es compañero mío, un gran tipo y también un gran soldado en Malvinas. Y él iba de responsable de escuadrilla número 1, porque él, si bien era compañero mío, tenía muchas más horas de vuelo que yo en el avión. En cambio yo tenía muchas más horas de vuelo en otros aviones. Y yo me tocó ir número 3, que es el jefe de sección, que también es el segundo en capacidad y responsabilidad. Y como llevábamos al más joven del escuadrón, lo pusimos al medio. Entonces la escuadrilla forma el guía, el número 2 y el número 3 que va del otro lado y más atrás. Sobre todo ya cuando uno llega a la zona de combate, se hace una formación extendida para que el que va atrás de todo tenga mucho más tiempo de advertir si ve algo a los demás para que puedan escapar o hacer lo que tenga que hacer. El Canberra, lo voy a escribir un poco para que se entienda más o menos las capacidades. El Canberra es un bombardero mediano que puede llevar 2 bombas en las alas, en los pilones que lleva acá, y en la panza se abren unas compuertas que puede llevar 6 bombas más de 1000 libras. O sea, un bombardero importante. ¿Esa es una réplica de un Canberra? Sí, esta es una maqueta de escala. Después teníamos estos tanques de puntera que tienen mucho que ver con lo que voy a relatar más tarde. Estos tanques en realidad son para usarlos, una vez que se consumen, eyectarlos. De esa manera el avión queda limpio,
puede dar 100 kilómetros más por hora y tiene mucho menos resistencia aerodinámica. En cambio, con los tanques tiene que volar más despacio y gasta más combustible al tener más resistencia. Otra cosa interesante que también tiene que ver con la historia que voy a contar después, en la parte de acá abajo nosotros le agregamos al avión un sistema de chaff y bengalas que no nos traía. Ningún avión de la Fuerza Aérea tenía ese sistema. Lo logramos hacer nosotros con un diseño propio de un ingeniero nuestro, varios ingenieros, entre ellos el ingeniero San Martín, que era un excelente ingeniero, y otros, que consistía en 7 lanzadores de bengalas, que eran unos tubos parecidos a un cartucho de escopeta, pero de este tamaño, de este diámetro, que tenían un sistema eléctrico con un explosor, que cuando se le daba el chispazo, explotaba ese explosor y lanzaba para afuera toda la carga. La carga consistía en un paquete de chaff, que eran laminillas de aluminio, cortadas con una máquina de hacer fideos de Paraná, que conseguimos, que nos prestaron una pastelera. La argentinidad siempre. Cortada de la medida ideal para ese tipo de cosas. Con esa máquina tatarinera hicimos el corte de las láminas. laminillas. Y después el largo de las láminas, que es lo que importa para interferir la frecuencia de los radares, se calculó lo que tenían los radares de los aviones y los radares de los buques. Y de esa manera algo suponemos que interferimos. Ese era el objetivo de crear ese armamento, interferir las comunicaciones. Exactamente, un sistema defensivo. Y por eso tenían que ser las minillas de aluminio. Exacto. Y además de eso venía un paquete, una bengala, que es una masa ignífuga, fumígena, que con un paracaídas, que al salir, con un sistema de rozamiento, se prendía fuego y tenía más calor que la salida del motor. Entonces eso quedaba colgando atrás del avión con un paracaídas, y los misiles Islander, si es que lo tiraban de atrás y teníamos esa suerte, en vez de ir al motor, se acercaban a la bengala, iban a la bengala, explotaban en la bengala, porque era predominante el calor de la bengala sobre el motor y muy cercano. O sea que como maniobra para distraer y no salir herido, no salir lastimado o perder el avión. Para hacer explotar el misil que venía a direccionado hacia el avión. Lo hacíamos explotar atrás. Bueno, el 1 de mayo estábamos, ya salimos a hacer el vuelo y nos tocó tarde. Si bien Puerto Argentino ya había rechazado prácticamente el intento de desembarco, porque los ingleses decían que era un picnic para ellos, eso pensaban que iba a ser muy fácil, porque las Islas Georgias, claro, les había resultado fácil porque no era lo mismo, no era la misma guarnición ni las mismas defensas. Acá la cosa que se jugaba era otra, era el corazón de la contienda. Entonces, cuando intentan desembarcar, son resistidos. Nosotros no teníamos más comunicación, porque si nosotros nos comunicábamos con alguien, inmediatamente nos detectaban por la aerometría y sabían dónde estábamos. Entonces hicimos una navegación alta, baja, alta. Es decir, alta para consumir poco combustible, hasta donde calculábamos que estaba el lóbulo de radar, es decir, la capacidad de captación inglesa, y a partir de ahí empezábamos a ascender hasta volar pegados al agua. Habiendo cumplido esa etapa, íbamos pegaditos al agua los tres, en la formación extendida. El uno era Maigorri, el 2 era de Ibáñez, que era el más joven, teniente, y el 3 era quien habla. Y bueno, el 2, la tensión para volar en esas condiciones y al atardecer son terribles, porque uno al atardecer no distingue ya el agua. El agua es un tono de marrón, la bruma que se forma, de otro tono muy parecido, una gama muy leve de diferencia, y el horizonte también. Entonces uno ve una serie de marrones y uno no sabe si está por pegar o si está volando, yéndose para arriba, claro. Está corrigiendo permanente, o sea que la lucha para mantener esa posición sin instrumentos adecuados para la marcación eficaz, de uno y otro. Es una tensión espantosa, una tensión tan grande como luchar contra el enemigo. Y es constante. Y es constante mientras uno va en esa condición. Tanto que el número 2,
que era el que tenía menos experiencia de vuelo, a cada rato subía un poco para descansar, porque no soportaba la tensión de estar volando tan bajo. Y lógico, pasaba eso por falta de experiencia Claro, de vuelo, ¿no? de entrenamiento. Y él volaba con un compañero mío, de navegador, primer teniente Mario Hipólito González, que si bien es nacido en Córdoba, de niño se vino a vivir a Mendoza, Palmira. Para mí y para todos nosotros es mendocino, pero Mendoza no lo reconoce como mendocino. Y eso es un crimen, porque en Córdoba no lo tienen en cuenta y en Mendoza no se lo reconoce como mendocino. Así que es una lucha que tenemos para que lo reconozcan como un mendocino de pura cepa. Hemos tratado de contactar a su familia, creo que tiene un hermano vivo, y bueno, hay alguien que lo está buscando en Palmira para acercarlo nuevamente a nosotros, ¿no? Que se sienta integrado a los veteranos. Bueno, él levantaba un poco y aparentemente en una de esas levantadas que hizo somos detectados. Y yo en este punto siempre digo una cosa que parece fuera de lugar, pero que después se entiende. Yo digo siempre: Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y digo esto porque en ese momento nos interceptan 2 Harrier. Y como yo me había trazado más para tener tiempo de avisar, los Harrier tienen 2 tipos de estrategias para atacar las escuadrillas del enemigo. Tratan de llevar al guía y a cualquier otro avión simultáneamente para que ya haya 2 bajas, y al guía para que no tenga conducción. Pero en este caso, como estaba tan atrás, tratan de derribarme a mí, porque yo era el que iba a dar la alerta. Y también lanzan a la sección de adelante, pero evidentemente yo pensé que iba al guía por esa estrategia que ellos tenían, y le grité 2 veces. Cuando vi pasar por el lado de mi puntera una flechita blanca, me di cuenta inmediatamente que era un Saiwanda. Fue mi presentación como Saiwanda. Pero eso me ocurrió, lo pude ver porque sentí una voz primero, volando rasante, que me dijo: mira atrás y a tu derecha. Yo venía mirando para todos lados, pero así. Y el avión tiene una mampara acá atrás, porque atrás va el navegador, que uno no puede ver para atrás, muy para atrás, ve hasta ahí nada más. Y esa voz me dijo: mira atrás y a tu derecha. Entonces yo me incliné con los correajes, que son parecidos a los de un auto, nada más que gruesos así, pesados, y son varias capas de correaje, los del asiento, los del paracaídas, además. Pero tienen también extensión, uno se puede mover. Si no hay inercia, no se traba. Entonces pude hacerme así, me incliné a la derecha y vi aparecer la flechita ahí. O sea, todo por algo fue. Entonces grité como loco: guarda, escuadrilla, ruptura, misil. Y le ordené al navegador: larga bengala, ya, porque sabía que venía el misil atrás mío. Y cuando largamos bengala, siento la explosión atrás. Y bueno, moví el avión y vi que tenía comando, digo, no, pues si me pegaba atrás me quedaba sin comando de vuelo, sin comando de avión. Pero evidentemente funcionó el sistema. Y alcancé a gritar varias veces: pájaro, abrite el misil. Primero pensé que iba al 1, por mi ángulo de oposición. Y empecé inmediatamente un viraje para romper la escuadrilla, cosa que si nos seguían no nos encontraban todos juntos. Dividir los blancos. Nosotros no teníamos ninguna capacidad ofensiva, solamente de ataque. Ninguna capacidad ofensiva y contraofensiva, digamos, de aire a aire. Así que lo único que nos quedaba era ya irnos, no podíamos atacar más. Además que el desembarco había sido rechazado. Pero bueno, nosotros no lo sabíamos. Así que logré poner todos los comandos a la izquierda, tratando de no pegar, porque íbamos volando tan bajo, de no pegar con el ala en el suelo. Así que un vuelo incluso con comandos medio cruzados para poder sostener el avión volando sin que se cayera la nariz y volando rasante. Tiré las bombas y los tanques de puntera porque había que tirarlos, ya estábamos interceptados. Y en ese momento veo que el misil, mientras
voy perdiendo la vista del panorama, veo que el misil en realidad va al número 2, no al 1, lo que pensaba. Entonces alcancé a gritar 2 veces, guarda el 2, guarda el 2. Y no alcanzó a reaccionar. Él levantó así, el misil le pegó en el motor derecho. Y el avión, al quedarse sin potencia en el motor derecho, hizo esto. Y ahí yo lo perdí, ¿viste? Y el número 1, el guía, alcanzó a, mientras yo viraba por izquierda, Sí. que ahí dejaba de ver el panorama, el guía que estaba adelante hizo viraje por derecha. Y él alcanzó a ver cómo se eyectaban estos dos tripulantes del avión. Del O dos. sea que los vio salir del avión y abrirse el paracaídas. El sistema de Canberra, los dos tienen asiento eyectable y tienen una pequeña, abajo, una pequeña balsita que se infla al caer al agua, pero es muy chiquitita y no tiene para mucha supervivencia, es para unas horas. Pero había un problema, que no teníamos traje de antiposición todavía. Así que la posibilidad de supervivencia de ellos, una vez que se cayeron al agua mojados en esa latitud, era media hora. ¿Qué es un traje antiposición? El traje antiposición, yo tengo, lamentablemente no tengo fotos para mostrar acá, tengo en la computadora. Había dos tipos, uno que era el francés, que tiene un polar interno completo adentro, como un cosito, y afuera tiene un traje como de lona, impermeable, completo también, integral, con terminaciones de goma que va ajustada en las muñecas, en los tobillos y en el cuello, que es bastante complicado porque empieza uno por ahí, le cuesta Sentir que respirar falta el aire. sí, y la circulación también se dificulta un poco, pero tiene que ser así, porque si no entra el agua. Si no cae, Agua helada. claro, Agua a punto agua de helada. congelación. Exacto. Ellos cayeron sin nada, sin eso. Eso nos llegó una semana después. Así que no tenía mucha expectativa. A pesar de eso, el buque Alférez Sobral de Armada, en un acto heroico, porque realmente, dadas las condiciones, salieron a buscarlos a la zona donde nosotros nos describimos, que habían sido interceptados y fueron atacados por un helicóptero inglés, que le tiró 2 misiles. Uno pegó, misiles Sea-Cuba, uno pegó en el bote que llevaban de supervivencia de emergencia atrás, porque lo llevaban a rastra, y otro pegó en el aviso, en el puesto de comando. Murieron 8 hombres, incluyendo el comandante del buque. Y estuvo a la deriva porque se quedó sin comando, sin nada, como 10 días, no sé cuánto, un tiempo considerable, fue una epopeya, que se salvaron, los demás se salvaron, gracias a Dios. Así que un reconocimiento especial a esa tripulación del aviso Alférez Sobral. Todo esto, nosotros volvemos a la batalla en sí. Y bueno, en ese momento los que volaban eran el capitán ingleses, ¿no? Eran el primer teniente Michael Water y el teniente comandante Ol Curtis. Ol Curtis murió en un ataque en Malvinas que lo derribó la artillería nuestra y falleció. Michael Water sobrevivió. Esto es importante porque después hubo un intento de relacionarnos. Y ahí, bueno, tenían tanto interés en relatarse los derribos que pasaron sobre nosotros, cuando nosotros hicimos los virajes, porque ellos querían ver caer los aviones al agua. Vieron caer uno. Pero Michael Water, que es el que me tiró a mí, decía, yo también me derribo. Entonces eran 2 derribos. Y fue condecorado por eso. Esto me enteré con los años. Pero no fue. Y, no, Pero no fue. pero no fue. No te derribaron. No. Así que con el tiempo, esto avanzo en el tiempo, yo fui jefe de grupo de estudio en la Escuela de Aviación Militar, años después. Y nos vino la orden de que íbamos a recibir de visita a un general inglés, que era para empezar a recomponer la situación. Y bueno, nosotros somos profesionales, no podemos Negarse. tener enojos. En realidad esto es un problema contra Inglaterra, no contra un hombre. Claro. Así que ellos hacían lo que les ordenaba. Y el general Mackay fue de visita a la Escuela de Aviación, que era el comandante de operaciones aéreas del Hermes, del portaaviones Hermes. Entonces le pregunté yo por Michael Water
y me dice, yo estoy de director de la escuela de aviación, por eso me mandan acá a visitarnos a ustedes, para ver cómo nos enseñaron a ustedes para tener esa capacidad de combate, para ver qué les enseñan para que tengan, con los medios que tenían, nos hicieran tanto daño como nos hicieron. ¿Qué tenían? ¿Qué teníamos nosotros? Y una enseñanza Un compromiso, distinta. me parece, un... Era toda una formación de vida, una filosofía de vida, una fe, una enseñanza que viene de Jordán Yenta y de todos sus sucesores. Jordán Yenta murió muerto por la subversión, porque era un profesor nuestro de universidad que predicaba contra toda esta maraña de subversión que se venía a Latinoamérica. Y lo hacía muy bien, por eso lo mataron. Él, Sacheri, varios de esa época, que todo eso nos fue entregado porque fue profesor nuestro. Y todo eso quedó en nuestro digamos, depósito de conocimiento y de amor a la patria. Estaba teñido de todo eso. Entonces, sí, porque trasciende, me parece, lo estrictamente militar, lo castrense, trasciende la formación profesional. Claro. Hablamos de un amor, de una incondicionalidad hacia lo que entendemos por patria, por el afecto, el amor a la bandera, a valores que trascienden la profesión. Exactamente. Nosotros hemos tenido una muy buena formación profesional, técnico-profesional, porque incluso un año antes habíamos hecho un ejercicio que fue muy real, al punto que uno estaba durmiendo y no dejaban dormir, y tenía que salir a volar sin dormir, en un supuesto ataque a un determinado lugar dentro del país, pero con distintos bandos, y fue terrible, fue tan duro como la guerra, a pesar de que no había muertos, pero fue gravísimo. Esa era la forma en que nos entrenábamos, nos entrenábamos muy bien, tirábamos mucho el armamento que teníamos disponible, teníamos muy buena práctica de vuelo nocturno, vuelo por instrumento, todas las capacidades. Eso era lo que los ingleses admiraban. Eso es que ellos también lo tenían. Eso también lo tenían. Sí, pero había un plus en la Fuerza Aérea Argentina que les llamaba la atención. Eso es lo que les llamaba la atención. ¿Por qué? Si sabían que venían 3 aviones, iban a derribar 2, ¿por qué seguíamos? Ellos, por ejemplo, atacaban un lugar y les derribaban un avión, no atacaban más ahí, iban por otro lado, buscaban la vuelta a ver cómo podían hacer si no perder ningún otro avión, ningún otro piloto más que nada. Y los pilotos tampoco querían. Otra forma de ver, no hasta perder la vida tan fácilmente, ¿no es cierto? Nosotros no, íbamos con todas las condiciones en contra, sabiendo que teníamos tantos minutos sobre el blanco, sobre todo los aviones de caza más que nosotros, y les quedaban los minutos contados, y iban y pasaban y bombardeaban, y le derribaban 2 con los costados y seguían, como el ataque al Invencible, que derribaron 2 aviones, el avión, el de Armada, el superintendente, lanzó el misil Exocet, y se fue. Y los otros siguiendo al misil, todos los otros 4 aviones, mientras los iban derribando, y siguiendo hasta llegar al portaaviones, que aparentemente y casi con seguridad fue hundido. Aunque no sea reconocido. Aunque no sea sí, reconocido, sí. porque el Invencible que apareció después en Inglaterra, 6 meses después, era nuevo. Bueno, Ni aún con el desarchivo de todos los expedientes de guerra, desde el gobierno británico reconocen. No se ha desarchivado. Claro, eso no. Por 90 años. Ni las bajas tampoco. Han tenido más bajas que nosotros. Bueno, volviendo al 1 de mayo, yo por supuesto me di cuenta que esa voz que me había dicho mira atrás de la derecha, después que me tranquilicé y pude volver y hice un examen de conciencia y muchas cosas, me di cuenta que era la Virgen. ¿Y ahora qué me va a pedir? Ese era mi temor después. Si me salvó, pues inmerecidamente, ¿qué me va a pedir? Bueno, así después lo dilucidé durante muchos años. Bueno, y de Báñez y González lamentablemente no fueron rescatados porque el buque que iba no llegó, y igual no hubieran sido rescatados porque las esperanzas eran mínimas.
los otros 2 aviones pudimos salvarnos. Pudimos volver y cumplimos misiones hasta el último día de la guerra. Particularmente nosotros nos tocó, a mí me pasó lo siguiente con esa misión. Como yo vi que era el más joven del escuadrón, me impactó terriblemente, porque uno como jefe tiene una cierta paternidad sobre los más jóvenes, los que uno mismo ha enseñado, los que uno mismo ha... Y bueno, sentirse responsable de no haber podido hacer nada pega fuerte, cala en lo más profundo del espíritu militar. Por supuesto. Y bueno, yo cuando les tocaba salir a la camada esa de jóvenes, de tenientes, yo me ofrecía voluntario para ir en lugar de ellos. Eso hizo que al final de la guerra nosotros, la tripulación mía, la que más misiones tuvo. No porque nos tocara, sino porque como nos íbamos presentando, cuando les tocaba a los más jóvenes, entonces sumábamos más, nada más. Se dio así. Y lo cómico de esto un poco es que, en medio de lo emocionante que es, ¿no es cierto? Es que mi navegador yo no le preguntaba. En ese momento uno que está con tanta tensión y con temor, porque uno sabe que si uno se ofrece voluntario, se está arriesgando más que normal para que lo maten. Y dejar la familia, y dejar los hijos, los problemas, y dejar todo. Pero bueno, yo era ese corazón que tenía medido, que tenía que ir. Entonces me ofrecía. Entonces me tocaba atrás. Mi navegador me decía, sí, acordate que estoy yo también con vos. Disculpame, digo, Jorge, disculpame. ¿Querés ir conmigo? Si no, busco otro navegador. No, yo voy con vos siempre, pero acordate que tengo hijos. Digo, yo también. Bueno, lo voy a tener en cuenta para preguntar. Pero siempre fue. Bueno, así pasó la guerra y nosotros, a raíz de este 1 de mayo, que a la escuadrilla anterior a la nuestra, también le tocaron un avión con un misil SIDAR, que no lo derribaron porque le explotó al lado el misil y le rompió la puntera de plano, y el avión pudo aterrizar igual, pudo volver. Pero ya el desembarco no existía, por lo tanto no pudimos lograr nada porque no había nada que lograr, lamentablemente. Y encima nos derribaron un avión y perdimos dos tripulantes. Y la Fuerza Aérea Sur, que era predominantemente manejada por pilotos de caza. El piloto de caza tiene una mentalidad un poco diferente que el bombardero que somos nosotros. Claro, dijeron no, el Canberra no anda, lo detectan muy fácil, evidentemente nos derribaron, así que no vuelen más, nos dejaron sin volar. Así que estábamos con el alma partida en dos, estábamos desesperados. Claro. Estaban ahí pudiendo hacer algo. Estábamos como locos, cada día que nos enterábamos, cayó fulano, cayó mengano, casi todos habían sido alumnos míos de vuelo, alumnos de cursos de aviones militares, los conocía de toda la vida, era un doble dolor, porque yo acá haciendo nada. Claro, pudiendo hacer algo. Tratando de presionar a la Fuerza Aérea Sur para que nos diera misiones. Hasta que viene el desembarco, el 21, y nosotros inmediatamente propusimos una misión de atacar con 8 aviones, los 8 aviones que teníamos en servicio, con 8 bombas de 1000 libras, o sea, 8 por 8, 64 bombas juntas, tirándoselas arriba en el lugar del desembarco, volando en altura, donde indudablemente nos iban a bajar varios aviones, varias tripulaciones iban a morir, pero era la misión para nosotros en Malvinas, podríamos haber cambiado el curso de la guerra. Y no nos llegaba la autorización. Fue un piloto nuestro, fue a exponer la misión a la FAS, que estaba en Comodoro, y les puso todos los detalles, y bueno, le dijeron que lo iban a estudiar. Como llegó la hora y no nos daban la autorización, despegamos igual. Despegamos para ir a bombardear, todos dispuestos, todos voluntarios. Y resulta que nos hicieron volver. Nos hicieron volver con un dolor. Y bueno, ya estábamos con el alma partida. En ese momento se nos ocurrió
empezar a proponer que nosotros podíamos hacer misiones nocturnas. Y ningún otro avión de la Fuerza Aérea podía. Que tampoco teníamos instrumentos para eso, pero teníamos la capacidad de llevar un navegador, y eso ayuda mucho para las navegaciones y todo eso. Y la capacidad de las bombas, que son grandes y muchas, entonces, aunque uno no pegue exactamente en el blanco, produce mucho daño. Y si no, por lo menos produce una gran tensión al enemigo, que sabe que en cualquier momento le aparece alguien y le bombardea. Y no lo pueden detectar muy fácil. Y por eso los ingleses nos pusieron los murciélagos. Los murciélagos. Tenían un apodo puesto por la, sí, por la Fuerza Aérea Inglesa. Así que a partir de ahí empezamos Veían a pegar de noche. de noche. Hacíamos dos tipos de vuelo. Uno que era rasante, que era ir volando un ratito alto hasta el lóbulo de radar, después pegarnos al agua y entrar rasante a tirar bombas frenadas, que eran las bombas mejores, esas explotaban siempre. Con la frenada. Y después había otro tipo de bombardeo, que era el bombardeo a gran altura, que tirábamos a 40.000 pies, 45.000 pies, que estamos hablando de 15.000 metros aproximadamente, muy alto, guiado por el radar de Malvinas para lanzar las bombas y que cayeran en la zona donde estaba el enemigo, con menor precisión, pero tirando más bombas. Porque estas bombas ocupan menos lugar también en el avión. Y los dos sistemas funcionaron. Para mí fue mucho más eficaz el bombardeo rasante. Pero bueno, hay distintas teorías. No sabemos exactamente los resultados de todos los bombardeos. Y en realidad la misión más importante mía, nuestra, de mi tripulación, fue la del 12-13 de junio, o sea, la penúltima misión de Malvinas, de la guerra. Esa era una misión que había que atacar en realidad era el bivac donde se habían reunido los ingleses para hacer ya la irrupción en Puerto Argentino. Si recordamos, nosotros el 8 de junio habían tenido el día desastroso de Bahía Agradable, donde son atacados los lanchones de desembarco y los buques de desembarco, y tienen muchísimas pérdidas, por la escuadrilla Torno y otras. Sí. Que también es compañero mío, Di Meglio, el jefe de escuadrilla. Y eso les produjo un desastre. Entonces cambiaron de sí, porque tuvieron una cantidad importante de bajas, tuvieron muchas bajas considerables. Entonces se pasaron para el otro lado del Monte Kent, porque eso está más al sur. Y ya se estacionaron entre los cerros, después de los combates de Monte Harris y todo eso, que todavía había un remanente de algunos combates, cuando nos llega la orden a nosotros de atacar. Yo estaba en ese momento en Trelew, pero nosotros ya habíamos deducido que nos convenía más despegar de Trelew, ir a Gallegos, cargar combustible y salir con mucho más combustible para poder hacer misiones no directas al blanco que nos estaban esperando, porque ponían un buque adelantado, que era un piquete de radar, y sabían cuándo llegábamos, ya nos detectaban antes, sino que podíamos atacar haciendo ángulos quebrados, por el sur, por el norte, por cualquier lado. Eso nos ayudaba a cambiar el lugar de salida. Entonces, cuando nos toca despegar de Trelew, íbamos dos aviones. Yo iba al número 2 y el número 1 era el capitán Martínez Villada con el Nicky Pagano, famoso, le decimos que es un salteño, que es un personaje muy especial, un gran tipo. Y bueno, vamos a cabecera, y despega, hacemos una prueba de motor y a mí me falla un generador. Sin generador no se puede. Entonces, bueno, dije, Dios mío, si no quieres que salga, no salgo. Ya está. Yo cumplí hasta acá, hice todo lo que pude. Me volví a plataforma. Cuando siento despegar los motores de Camerra, que son fuertes. Y lo veo despegar, me dio una cosa en el alma que no digo, no puede ser. No me puedo quedar. Si nunca he faltado una misión, no voy a faltar ahora. Así que no paré los motores. Lo llamé al jefe de primera línea, que era más antiguo que yo, pero con un mayor, yo era capitán. Le digo, señor, venga para acá, venga para acá. El tipo asustado, dice, ¿qué le pasa a este loco? Señor, me pone ya en servicio el avión, le digo, porque yo tengo que salir ya.
Así que no sé cómo hacen, metan a alguien en el motor y me arreglan el avión. Así que lo metieron a un electricista que nunca pude saber quién era, porque yo estaba sentado en el avión, nadie se acuerda. Y sacaron una tapa que tiene motor arriba, y lo metieron de cabeza, con el motor andando, al costado del motor, y ahí empezó a probar todos los sistemas de los enchufes y los contactos del generador, y había un enchufe que estaba mal colocado, lo colocó bien, me empezó a marcar el generador, así que me pusieron la tapa y salimos. Y bueno, llegamos a Gallegos. Así que ya la primera parte se ve cumplido. Bueno, cargamos combustible al atardecer, porque teníamos que esperar la noche. Salimos alrededor de las 10 de la noche, sí, alrededor de las 10 de la noche. Y 10 y algo. Bueno, tuvimos que despegar individualmente, porque nos detectaba un radar que habían puesto en Puerto Argentino los ingleses, en Puerto Montt, los ingleses, y además algunos vecinos, que obviamente eran chilenos, nos detectaban y por radio aficionado avisaban a Chile o a las islas que habíamos despegado. Bueno, tuvimos que hacerlo con las luces apagadas, despegar, con principio de formación de hielo, bueno, ya estábamos hablando de junio, 12 de junio. Así que logramos despegar, bastante difícil, y juntarnos después a oscuras, para después empezar el ascenso. Y cuando llegamos al ascenso, el guía con la linterna me hace señas, me adelante, me acerco, me pongo al lado de él y me dice que ellos abortan, porque tenían un problema, obviamente, en el avión. Así que se vuelven. Uy, le digo, Jorge, agarrate, porque la responsabilidad es toda nuestra. Tenemos que navegar, tenemos que pegar, tenemos que volver, tenemos que hacer todo solito. Me dice, bueno, dale. Empezó muy prolijo, mi navegador con eso, que va a hablar después acá. Y bueno, él llevaba todos los datos de los vientos, anotando todos los vientos que había en cada nivel, porque el sistema de navegación nuestro es para tierra, es un sistema de radar Doppler, antiguo, del año 50 y pico. Pero funcionaba, con ciertos errores, pero funcionaba. Sobre todo en la tierra. En el mar funcionaba cuando el mar estaba agitado, pero cuando el mar estaba, porque rebota el radar, pero cuando el mar está calmo, y a la noche suele poner calmo, no funcionaba, dejaba de funcionar. Así que empezamos la navegación, en el ascenso anduvo. Una parte del nivelado también anduvo, y de golpe entró en memoria. Nada. ¿De qué agarrarse? ¿De qué leer? Nada. ¿Una lectura? ¿Un dato? Nada. Estábamos volando en la oscuridad absoluta, en el medio de la nada, de la oscuridad total del mundo, y sin datos, manteniendo rumbos. ¿Y uno cómo seguía ahí? ¿Por intuición, por experiencia, por es un poco de conocimiento, un poco de todo? Un poco de experiencia de haber volado otras veces en condiciones parecidas, porque a uno todas las situaciones anómalas que le pasan en el avión, uno las capitaliza como experiencia. Es decir, que experiencia hemos tenido muchas, tenía bastante capacidad y cosas raras que nos habían pasado en toda la vida de piloto, ¿no? Así que uno lo va incorporando. Y bueno, manteníamos el rumbo. Era un rumbo aproximadamente, para la isla directo, era cerca de 90, no me acuerdo exacto el número, 90 grados de Río Gallegos, pero nosotros nos fuimos un rumbo 75 más o menos, para ir así, entrar por el norte, o sea, alejarnos de la isla, y entrar por el norte, atacar por un ángulo que ellos no esperaban. Así es que, bueno, hicimos ese tramo, así como a ciegas, y le digo, bueno, Jorge, cuando hagamos el descenso, vos te vas calculando los vientos que tuvimos en el ascenso, y supongamos más o menos, claro. O sea, cómo nos va a ir desplazando el viento del rumbo, y cómo tenemos que corregir el rumbo para neutralizar esos desplazamientos teóricos que suponían que podían ocurrir, porque ocurrieron en el ascenso. Entonces, entre uno y otro, ¿qué cantidad de tiempo estamos hablando? ¿Esto pasó, estuvieron en vuelo, Y pongámosle que habíamos volado media hora más. El ascenso más media hora, o sea, teníamos 40 minutos. Bueno, empezamos el descenso, calculando que ya nos podían captar, entonces empezamos el descenso, llegamos a 150 metros de altura,
y llovizna, chubascos, peor. Toda la agüita pegando en la cabina que no ve nada. Y digo, bueno, sigamos. Me dice, bueno, hace una cosa, poner rumbo 130 para que vamos ya enfilando el blanco porque estamos en el punto de control, me dice, y hagamos el control de descenso, punto de control del descenso de los instrumentos del consumo y todo lo demás. Y me dice, hemos consumido mucho. Después que hicimos el control, hemos consumido demasiado combustible. Probablemente nos hayamos pasado de la isla y bueno, dice, nos hemos pasado, ¿qué vamos a hacer? No vamos a encontrar la isla. Bueno, está bien, sigamos. No tenemos otra salida. Así que pongo el viraje y estábamos con rumbo aproximado 80 girando para el rumbo 130 que me da. Y vamos por el rumbo 100 aproximadamente, 100, 110, y veo, ping, una luz acá, ping, otra luz acá. En el medio de la oscuridad de la noche absoluta, en el medio de la nada. Entonces saqué el viraje. Digo, ¿qué es eso? Son dos fragatas. ¿Qué es? Dos fragatas, no puede ser otra cosa. Entonces empiezo a ascender para pegarme al agua. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Si no me mantenés el rumbo, nada, no le dije nada a él, porque digo, ¿para qué le voy a llevar tanta ansiedad? La preocupación, no lo vio. Y no, el de atrás no ve, Claro. él ve a los costados, Claro. no ve para adelante. Claro, pues estás vos. Está la tapa esa que decíamos, Claro. estábamos acá. Entonces empezó a bajar y me dice, ¿qué pasa? Bueno, está bien, tenemos una fragata a la izquierda y otra a la derecha. Así, y me dice, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer. Bueno, ahí bajé y me pegué al agua con la providencia, otra vez, de que se abrieron unos agujeritos en las nubes y yo veía la luna reflejada en las suaves olas. Yo por ahí veía los reflejos, bajé la luz del tablero y con esos reflejos y con un entrenamiento que habíamos hecho de visión periférica, en vez de mirar directamente, mirábamos en círculos. Con esa técnica que también usaron los japoneses, uno ve un poco más en la oscuridad, porque con el centro del ojo uno ve más los colores cuando hay luz, pero con la periferia ve los contrastes de blanco y negro cuando no hay luz.